Buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a empezar este número 25 de estos diálogos tributarios que estamos realizando durante el tiempo de la pandemia. Quiero agradecer, como ya es común en estas reuniones, a las personas que han hecho posible esta serie de conversatorios. Raúl Vázquez representa, es el coordinador ejecutivo del Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Rubén Saavedra es el decano actual del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad. A ellos, como siempre, mi aprecio y mi agradecimiento por haber motivado este trabajo. Luego, debo agradecer también a las personas que nos miran, que participan, los que están en el programa durante su transmisión, y por cierto a los que lo van viendo a lo largo de la semana, quienes nos escriben. Yo aprecio mucho sus ideas y sus comentarios. El tema que vamos a tratar hoy es un tema de enorme importancia en el Perú y en América Latina, en el contexto de lo que pasó con el caso de Odebrecht, pero creo que no hay que circunscribirnos a ese tema, ¿no? No me gustaría que nuestras miradas se concentren solamente en esos grandes problemas, sino pensemos en el ciudadano, en las empresas y su relación con el Estado de manera un poco más amplia para intentar entender de mejor manera la perspectiva internacional en la persecución del delito tributario. Me gustaría especialmente en algún momento de la reunión conversar con mi invitado sobre derechos humanos, los principios y los valores y la lógica que viene detrás del concepto de prueba ilícita y por qué hay ciertas pruebas que no deberían de utilizarse en los procesos penales. Muy bien, es un tema interesantísimo. Entonces, mi invitado de hoy es Nicolás González Cuellar Serrano. Es un vale muy importante en la materia penal en América Latina, en Iberoamérica en realidad, y en el mundo. Es un destacadísimo profesional que ve los temas penales. Y como recordarán, hace unas semanas atrás íbamos a tener la reunión con él, pero tuvo un accidente y la hemos pospuesto, y él amablemente, a pesar de todo el trabajo que debe tener en estos momentos, ha aceptado tenerla hoy. Nicolás es catedrático de Derecho Procesal en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Toledo de la Universidad Castilla-La Mancha, y además es abogado de ejercicio. Tiene un despacho en el que ve muchos temas vinculados a la materia. Ha sido y es autor de numerosas obras, Nicolás, que incluyen monografías, capítulos del libro y artículos, además en revistas especializadas. Yo he gozado de algunos de tus artículos. Entiendo que tu tesis doctoral fue sobre proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal, nada menos, y en una época tan simpática y tan interesante para el proceso español como es 1990. Y tu último libro tiene un nombre muy simpático, ¿no? Ecos de la Inquisición. Algo de eso vamos a conversar ahora, supongo lo publicaste en el 2014. Él es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, ha pertenecido al claustro de profesores de la Universidad Alicante y de la Universidad Carlos III antes de localizarse o concentrarse ya en Castilla-La Mancha. Ha colaborado en diversas ocasiones con el Ministerio de Justicia en España, y entiendo que ha sido uno de las partes de esa comisión que elaboró el proyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 2012, Nicolás, y también fuiste autor de del nuevo Código Procesal Penal. Si recuerdo era por el 2013, por ahí que se estableció. No sé cómo acabó esa historia. Y además, una cosa para mí importantísima es que te ha sido concedida la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, que es la máxima consideración o condecoración española al mérito jurídico. Y además es doctor honoris causa por 2 universidades peruanas. Él ha visitado varias veces el Perú, ha estado en la Universidad Católica, si recuerdo yo, también alguna vez. Y entonces, Nicolás, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar con nosotros, y me gustaría saber de tus primeras palabras. Y me ha dado la curiosidad sobre el concepto en aquel libro de Ecos de la Inquisición. No sé si te gustaría hablar para empezar por ahí. Buenas noches, Nicolás. Bienvenido. Pues muy buenas tardes aquí en España, casi noches. Buenas tardes allí en Perú. Para mí, Luis, es una gran satisfacción recibir vuestra invitación para participar en este conversatorio. De hecho, fue una tremenda decepción no poder intervenir el primer día que lo teníamos planificado por un accidente tonto, y es que, lo voy a contar, me resbalé por unas escaleras y me rompí el codo. Y bueno, me tuvieron que... Parece mentira, ¿no? Pero los pequeños accidentes al final
dan, dan resultados que no son proporcionados a lo que parece que ha sido el pequeño problema. Como mi especialidad siempre ha sido la proporcionalidad, a veces me sorprende, ¿no?, que pasen esas cosas. Pero la verdad es que luego, después de ver cómo volé por encima de las escaleras por una tontería de que había lijado demasiado y barnizado un escalón, pues lo que hice fue dar gracias a Dios, porque hubiera sido mucho peor lo que me podía haber pasado, más que romperme el codo, ¿no? O sea que siempre tenemos que pensar que no hay situación mala que no sea susceptible de empeorar. Así que Sí, es verdad. eso muchas veces pasa con Hacienda, con la Hacienda pública. Sí, o sea que sí. cuando se ofrece Llega un por una acuerdo cosa que acabas por de parte de un ver. inspector, es conveniente pensarse en aceptarlo, porque siempre con la administración tributaria la cosa puede ir a peor, ¿no? Pues yo tuve en mi mente a mi inspectora de Hacienda favorita, que cuando me rompí el codo, porque dije, bueno, me he roto el codo, pero podría haber sido mucho peor. Fuera de broma, lamento mucho que no pudiéramos tener aquella entrevista, pero estaba con los problemas menores de la intervención quirúrgica y menos mal que fue el brazo izquierdo y he podido seguir trabajando, porque yo soy diestro. Si hubiera sido siniestro hubiera sido peor, pero bueno, ahora ya estoy mucho mejor, con rehabilitación y nada, y encantado de estar aquí. Mira, me preguntas por un libro al cual, bueno, como a todos los que se escriben, ¿no?, siempre los consideras como tus hijos. Pero este libro de Ecos de Inquisición, pues la verdad es que es para mí un hijo predilecto, porque le dediqué mucho trabajo y sobre todo me di cuenta de la gran influencia que ha tenido en los ordenamientos modernos esa institución que fue la Inquisición, que muchas veces se piensa que fue un invento de la Edad Moderna española, de los Reyes Católicos, pero no es cierto, porque fue creada en el siglo XIII por los papas a través de un proceso de evolución del derecho canónico y le puse el título Ecos de Inquisición porque después de hacer un recorrido histórico sobre cuál fue la evolución histórica y el fundamento del derecho inquisitorial y cómo era el procedimiento inquisitorial, pues al final me dediqué a investigar cuáles eran las reminiscencias, los ecos de aquel sistema de impartición de la justicia en el mundo actual, ¿no? Oye, y llegué a la conclusión de donde más ecos tiene la Inquisición es en el mundo de la administración tributaria del proceso fiscal. La verdad es que en Perú tuve la gran suerte y el gran honor de presentar el libro de Ecos de Inquisición en la Corte Suprema. Hizo la presentación un magnífico magistrado peruano que es don César San Martín, claro. Y está publicado el libro en Perú por la editorial Cenares, al igual que mi tesis doctoral sobre la proporcionalidad. Y bueno, pues en Perú también no tuve la suerte de poder ir a ver cuál era la sede de la Inquisición en Lima, porque estaba cerrada. Llevaba cerrada desde hacía años ya. Siempre que he ido a Perú he intentado visitar la sede de la Inquisición, pero lleva muchos años cerrada por obras. No sé si se habrá abierto ya. Si se ha abierto, tengo que volver cuanto antes, sí. cuando acabe esto. Tienes que estar aquí para que veas la Inquisición. Tenemos el museo, sí, está abierto, por lo menos estaba abierto hasta antes de la pandemia. Sí. De todos modos, para hacerse una idea de lo que es la Inquisición, muchas veces no hay más que ir a una sede de la Administración Tributaria. No, es verdad que no se molesten los inspectores de Hacienda, pero yo os voy a contar una anécdota. Me invitaron a México para dar una conferencia en la Corte Suprema sobre, no recuerdo exactamente el título, pero era algo así como Inspección Tributaria y Derechos Fundamentales. Y me encargaron hablar del tema de la entrada y registro del domicilio
a efectos de la investigación tributaria, ¿no? De la elusión de impuestos. Allanamiento, bueno, registro domiciliario, llamado en muchos países iberoamericanos allanamiento. Bueno, pues yo me puse en contacto con la Administración Tributaria Española a través de abogados del Estado, inspectores de Hacienda, con el fin de que me proporcionaran datos acerca de las solicitudes de entradas y registros que se hacían en España, que necesitan autorización judicial por parte de los jueces de lo contencioso administrativo. Es decir, en España no puede un funcionario administrativo, aunque sea de Hacienda, entrar en un domicilio, ni siquiera de una persona jurídica, de una empresa, sino que necesita autorización judicial. Que en el ámbito tributario es competencia de los, lo que se llama juzgados de lo contencioso administrativo, de la jurisdicción contencioso administrativa. Bueno, pues fue misión imposible conseguir los datos, porque me decían, y a mí me recordaban las normas inquisitoriales sobre el secreto del procedimiento, que no se podían dar esos datos, porque si no, la ciudadanía sabría cuáles son los métodos de actuación de la administración tributaria. Una de las normas que caracterizó a la Inquisición era la del secreto del procedimiento. Los funcionarios de la Inquisición, los abogados que asistían a los reos, que en España se permitían y en la Inquisición medieval no, por cierto, los propios reos eran sometidos al más estricto secreto sobre los métodos de la Inquisición. Bueno, pues esta renuencia de la administración tributaria a dar los datos sobre una medida restrictiva de derechos fundamentales como es la entrada y registro en domicilio, a mí me recordó a la Inquisición. Lástima que ya había publicado el libro, si no lo hubiera añadido un epígrafe más en el último capítulo sobre las reminiscencias actuales de la Inquisición en los métodos modernos de administrar justicia. Y te habrá sorprendido con las facultades que tienen las administraciones latinoamericanas en esas materias. No sé si lo viste en México. La verdad es que he tenido ocasión de conocer experiencias de nuestros países hermanos, como son México, también Perú, porque he estado en varias ocasiones, sobre todo en el tema de responsabilidad de personas jurídicas. También tuve oportunidad de tener encuentros muy provechosos. Ya he dicho México, Costa Rica, Argentina, algún otro país. Y la tendencia es la misma que en Europa. Es decir, se está criminalizando, creo, con ese principio de indubio pro opolentibus, la actividad económica, se está criminalizando el liberalismo, el movimiento de dinero, que siempre debe respetar las exigencias, por supuesto, del estado de bienestar, pero se está construyendo un discurso muy peligroso, a mi modo de ver, de presunción de culpabilidad de todo lo que es iniciativa empresarial, ¿no? Y se está sometiendo a requisitos muy rigurosos y muy absurdos y sobre todo a algo tan nocivo para el Estado constitucional como es la presunción de inocencia, la inversión de la carga de la prueba y la lesión de la presunción de inocencia a todo movimiento económico. Por supuesto que hay que combatir el fraude fiscal, por supuesto que hay que combatir el blanqueo de capitales, bueno, que ustedes llaman lavado de activos. Por supuesto que sí, eso nadie lo duda. Durante muchos años, la delincuencia de cuello blanco es verdad que, como puso de manifiesto Sutherland en 1939 en su famosa conferencia en Filadelfia, pues ha gozado del beneplácito de jueces y fiscales que pertenecían al mismo mundo social que los presuntos infractores, y esto pues ha dado lugar en el mundo de la delincuencia económica y también de la corrupción a un cierto desapego de la sociedad
respecto al sistema de impartición de justicia cuando se trata del combate contra la delincuencia económica y la corrupción. Esto es cierto. Esto ha sido cierto, mejor dicho, durante muchos años. Y es un fenómeno muy peligroso y un fenómeno que se debe combatir. ¿Por qué? Porque la delincuencia económica, incluida la delincuencia fiscal, la delincuencia contra la hacienda pública, al igual que la corrupción, tiene un problema, un plus de lesividad respecto a la convivencia y al orden jurídico y social que no tienen otros delitos. Y es que ponen en jaque la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento del Estado de Derecho. Al final, si un ciudadano observa que no se combate eficazmente mediante las medidas ordinarias de persecución penal, la delincuencia económica, incluida la delincuencia fiscal o la corrupción económica o política, tiende a pensar que lo que prima en el país en el que vive es la arbitrariedad. Y esto destruye algo fundamental para la cohesión social en el Estado democrático de derecho, que es la ligazón moral entre el ciudadano y la norma jurídica. Piensan, bueno, si estos pueden comportarse de esta manera, nosotros también. El derecho no hay que cumplirlo. Y no hay ningún Estado, salvo que decida imponer la fuerza de una manera brutal, cosa que puede suceder, pues no sé, me viene a la cabeza, en Corea del Norte, no hay Estado democrático que se precie que pueda imponer coactivamente el derecho en contra del libre albedrío de los ciudadanos, porque eso conduciría a un Estado totalitario. Y salvo estados totalitarios que se precian de serlos, y por no hablar del mundo iberoamericano, que no quiero meterme en polémica, pues pienso en Corea del Norte, los estados democráticos como son el Perú o es España, pues no pueden permitirse el que se rompa esa ligazón moral entre el ciudadano y la norma. Por eso se debe combatir con todas las armas del Estado de Derecho, pero con pleno respeto por las garantías constitucionales y, por supuesto, conforme establecen los tratados internacionales de protección de los derechos humanos. Hay algunos que compartimos y otros que son regionales. Nosotros tenemos pues, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ustedes tienen el Pacto de San José, tenemos sistemas distintos, pero que bueno, se comunican entre sí porque al final las doctrinas de protección, pues salvo en ciertas cuestiones en las que pueda haber diferencias de matiz, pues acaban siendo doctrinas universales, pues son compartidas, ¿no? Y esta reflexión de la que antes hablaba de Sutherland, de este ilustre jurista norteamericano, ¿no? Que definió la delincuencia de cuello blanco de la manera que antes he dicho, como la delincuencia ejercida por personas de un determinado nivel social que en el curso de su actividad profesional cometen delitos y que gozan de la cobertura de las personas de su entorno. Esta reflexión yo creo que está trasnochada. Creo que está trasnochada porque tanto, bueno, Perú, no recuerdo un presidente que haya dejado el cargo que no esté en prisión, que no haya estado en prisión, ¿no? O sea, no parece acertado decir que se hayan beneficiado de impunidad alguna, ¿no? Y en España pasa lo mismo. En España casi observamos el fenómeno inverso. Y es que cuando se trata de un delito de esta naturaleza, y en los delitos contra la hacienda pública lo vemos en la práctica todos los días, yo como Luis, tú has señalado, pues me dedico en la universidad a analizar estos asuntos, pero también en el ámbito profesional a la acusación o defensa en estas materias, porque en España tenemos unas instituciones muy peculiares de las que luego, si queréis, podemos hablar, de la acción popular, la acción particular, que no tienen nada que ver con lo que vosotros entendéis
por acción popular en el proceso penal, también en materia de delincuencia fiscal. Cualquier ciudadano puede constituirse en parte junto con el Ministerio Fiscal para sostener la pretensión penal y solicitar la condena de los presuntos infractores. Y todo este panorama ha dado lugar a que a veces, para que no parezca que seguimos instalados en la situación que criticaba Sutherland, nos hemos ido siguiendo la oscilación del péndulo en sentido inverso al otro lado. Y incluso mediáticamente se critica a los tribunales cuando adoptan medidas que, salvaguardando los derechos fundamentales, puedan ser favorables a personas que se ha colocado en la picota, que han sido sacadas por los medios de comunicación con el San Benito, que era el capirote que utilizaba la Inquisición para señalar a los reos de herejía, de delincuentes fiscales, delincuentes económicos o corruptos, ¿no? Y esto es algo muy preocupante porque ya digo que hay que recordar el famoso poema de Bertolt Brecht. Cuando se empieza por unos, se acaba en los otros. No se puede claudicar en las garantías constitucionales en relación con determinados tipos de delito. Hay que mantenerlas en su integridad respecto a todos ellos. Y respecto a la delincuencia fiscal, también. ¿Es un delito grave? Sí. ¿Provoca grave daño social? Sí, como muchos otros delitos. ¿Se deben quebrar los fundamentos constitucionales de la investigación y el enjuiciamiento penal para la represión penal? No. Y esa es mi tesis. Estamos completamente de acuerdo. Yo suscribo. Si se tratara de un acuerdo entre tú y yo, ya lo habría firmado por antedicho. Correctamente, y ese es el enfoque. Solo quisiera preguntarte por un apunte que has señalado. ¿Cómo es esto de que hemos pasado del principio de presunción de inocencia a un principio distinto? Cuéntanos esta idea de la relación con cómo la ideología actual en el mundo está penalizando o está presumiendo que el rico es culpable. Me gustaría que le dieras una pequeña vuelta a ese tema, me parece interesante. Contabas una historia de algún profesor universitario, creo que hablaba de eso, ¿no? Bien, bueno, mira, yo distinguiría dos planos en el mundo de la presunción de inocencia, que es la presunción de inocencia como regla de tratamiento del investigado, del imputado, como se le quiera llamar, y la presunción de inocencia como verdad interina sobre la inocencia hasta que se demuestre con pruebas en el juicio oral que la persona es culpable. Desde el primer punto de vista, que tiene que ver con el siguiente, por la influencia de los medios de comunicación en la actuación de jueces y magistrados, es verdad que las personas señaladas con independencia de lo que haga el Poder Judicial o la Fiscalía, el Ministerio Público, las personas señaladas por los medios de comunicación como delincuentes económicos o fiscales pasan al ostracismo político y social. Son personas que ya no pueden actuar y que además quedan señaladas con el anatema, como sucedía pues, en la religión hebrea, ¿no? Tenemos en el fondo un componente en los países de nuestro entorno cultural grande de repercusión de lo que ha sido la idea del señalamiento del sospechoso como culpable por influencia bíblica. Yo no es algo que me invente, sino que lo teorizaban ya los maestros inquisitoriales españoles desde el siglo XVI. Antes he comentado que, bueno, esto es un planteamiento general que no se refiere solo al delito fiscal, pero yo creo que es útil que lo tengamos en mente. Antes he comentado que la Inquisición medieval, que es la Inquisición papal, creada en el siglo XIII para luchar contra la herejía cátara y valdense, que se aposentó en el sur de Francia y en Italia, y que ponía en jaque el poder de los papas,
pues se combatió con medidas muy duras. Entre ellas, la de la prohibición del derecho de defensa y de la utilización incluso de notarios o asesores que pudieran ayudar al sospechoso de herejía. Esto recuerda un poco lo que sucede ahora con los asesores fiscales, que muchas veces son criminalizados simplemente porque se sospecha de su cliente. Pero es cierto que en aquella época en la que también se utilizó estas normas tan extremas con fines políticos, ¿no? Por ejemplo, por Federico II, el emperador el emperador que regía el imperio romano germánico en aquel entonces y que utilizó la herejía para luchar contra sus oponentes políticos, bueno, pues dictó las normas más antiheréticas posibles. Entre ellas, bueno, con colaboración de los papas, que no se podía dar asesoramiento ni los abogados, ni cualquier tipo de asesor, ni por supuesto los notarios, con la sanción de la perpetua infamia y pérdida del oficio a los reos de estos delitos tan graves. Bueno, pues cuando la Inquisición se implantó en España, que fue en Aragón, nos implantó hasta 1482, en Castilla estaba formalmente implantada, como en casi todos los estados entonces en Europa, pero se, digamos, impulsó por obra de los reyes católicos, del rey Fernando fundamentalmente, Fernando el Católico, se permitió el derecho de defensa. Cosa curiosa. O sea, a diferencia de lo que pasaba en la Inquisición medieval, en España, por obra de don Tomás de Torquemada, que es un inquisidor general muy denostado, pese a que tenía un tío bastante liberal, por cierto, que creó el convento de San Pedro, fue prior del convento de San Pedro Mártir, que es donde tenemos la Facultad de Derecho de Toledo, a la cual están todos ustedes invitados. Bueno, pues su sobrino, don Juan de Torquemada, era hebreo y fue converso y ocupó altos cargos de la Iglesia. Era mucho más tolerante, diríamos ahora, que su sobrino Tomás. Pero fíjense que su sobrino Tomás de Torquemada, que tan mala fama tiene, sin embargo, en sus instrucciones, en 1484, permitió el ejercicio del derecho de defensa para los sospechosos de herejía o apostasía. Bueno, no vamos a entrar en la situación social en aquel momento, con la expulsión de los hebreos, los judíos que se habían quedado, pero se decía que simulaban haber su conversión en el catolicismo, los graves problemas sociales que se habían provocado desde el siglo, cuanto menos, XIV, con las matanzas que se habían realizado en varios países. Es verdad que los reyes católicos querían una unificación social, ¿no? Y que no hubiera problemas de luchas entre grupos, que es lo que generó la Inquisición. Pero la Inquisición española permitió el derecho de defensa, un derecho de defensa formal, un derecho de defensa en el que se permitía al abogado del reo, que tenía que ser cristiano viejo y fervoroso creyente, reunirse en presencia del inquisidor con su defendido. Y decía, ¿y cómo se justificaba esto? Bueno, pues antes ya lo señalaba, los maestros inquisitoriales españoles decían, es que el propio Dios en el Antiguo Testamento, en el Génesis, permitió el ejercicio del derecho de defensa. Cuando Adán y Eva pecaron, comiendo del fruto prohibido del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, Dios sabía que lo habían hecho porque Dios es omnisciente. Hago un paréntesis, como la hacienda pública muchas veces parece. ¿Y qué hizo Dios? ¿Les condenó sin juicio? No. Permitió el ejercicio del derecho de defensa. Recordarán que preguntó Dios a Adán,
Adán, que se había visto desnudo en el momento en que había comido la fruta del árbol. ¿Qué haces? Que estás turbado. ¿Y Adán qué hizo? Pues hizo lo que muchos sospechosos buscan, que es lograr la exculpación echándole la culpa a otro. Dijo, es que ha sido Eva la que me ha proporcionado la manzana. Colaborador eficaz. Así que tenemos que se le permitió ejercer el derecho de defensa a Adán, que Adán, sin necesidad de letrado que le defendiera, le echó la culpa a Eva y así se convirtió en algo que en Perú es muy habitual, en el primer colaborador eficaz de la justicia, porque buscó lograr librarse del castigo echándole la culpa a otro que había participado en la comisión del crimen. Pero fíjese, don Luis, hasta dónde llegan las enseñanzas de este libro que para muchos es sagrado y para otros puede ser mítico, pero que es una fuente fundamental de nuestra cultura. Sí, fíjense dónde llega. Es que Eva es interrogada también por la divinidad. Y dice, Eva, ¿qué ha sucedido? ¿Y qué hace Eva? A la cual también se le da el derecho de defensa. Ahí no hay machismo. Se le permite también ejercer el derecho de defensa. No se da por bueno lo que ha dicho su pareja. No. Se le pregunta. Pues Eva, también sin necesidad de letrado que la defienda, le echa la culpa a la serpiente. Dice, no, ha sido la serpiente que me ha convencido para que recoja la fruta y la coma con Adán. Hay una duda teológica de qué sucede entonces, que no es baladí para los juristas. A la serpiente, sin embargo, Dios no le pregunta nada. Cosa que podríamos pensar, bueno, es que no es un ser humano. Pero hoy en día, que está otra vez de moda la exigencia de responsabilidad a las personas jurídicas, es decir, a seres que no son humanos, responsabilidad de exigencia de las personas jurídicas que puede llevar en el futuro a exigir responsabilidad a robots o a máquinas, no está nada claro. ¿Por qué? Y de hecho, en la doctrina teológica se ha planteado en numerosas ocasiones. ¿Por qué a la serpiente no se pregunta nada? Bueno, seguramente tiene que ver con que la serpiente personifica al demonio, que es el mal absoluto, que al final es la ausencia de bien, ¿no? Pero, ¿todo esto a qué conduce? Desde el punto de vista del ejercicio del derecho de defensa, a que, sabiendo Dios que es omnisciente, que Adán y Eva son culpables, les deja defenderse. Por eso los maestros inquisitoriales españoles, sobre la base del análisis del Génesis, permitieron el ejercicio del derecho de defensa desde la perspectiva de permitir que tuviera un abogado que pudiera decir algo en su favor. Pero, eso sí, sabiendo que son culpables. Es decir, como formal. Esto, no sé si igual me he extendido mucho, pero si avanzamos más, pasa lo mismo con Caín y Abel. Con Caín. Caín mata a su hermano. Y Dios le pregunta, Caín, ¿qué has hecho? Y dice, ¿dónde está Abel? ¿Soy yo acaso el guardián de su hermano? Ajá. Y usted, don Luis, recordará lo que pasa, que le dice. Dios lo sabe, que es culpable, pero le sigue dejando defenderse. Dice, la sangre de mi hermano brota de la tierra. Dice, soy culpable y no tengo perdón. Andaré errante por el mundo y cualquiera que me vea me matará. Sí, y Dios le dice, no pasará eso. En la primera descripción de la finalidad más esencial del derecho penal. Correcto. Le dice, no. Le dice, te voy a marcar y a partir de esa marca, la marca de Caín, nadie te hará nada porque le castigaré con la septena, bueno, con una sanción. Y dice, desde ese momento, Caín
andó errante por la tierra. Luego seguimos con la historia. Me interesa remarcar, el reproche penal por parte de la institución, de la autoridad, de la divinidad, supone que no puede haber una venganza del público. Es decir, el derecho penal contemporáneo lo que hace es sustituir la venganza privada. Se sanciona a los infractores una vez que se ha practicado la prueba, pero en ese pasaje bíblico, que es el capítulo 4 del Génesis, Caín confiesa y además la sangre de la tierra delata que se ha cargado a su hermano, o sea que hay prueba del crimen, hace que se le imponga una sanción penal, se le priva del derecho a continuar con su actividad, que es la agricultura, ¿no? y se le exilia y anda errante por el mundo. Y todo esto lo hace Dios permitiéndole ejercer el derecho de defensa, pero sabiendo que es culpable. Y todo esto impregna la cultura occidental desde la recepción de la Biblia por obra de los traductores cristianos hasta la actualidad. En la actualidad seguimos pensando que las personas que el juez llama a declarar es porque se sabe que son culpables. Y es el discurso que tenemos instalado en la opinión pública. Bueno, voy a finalizar esta digresión, que a lo mejor se ha salido un poco del objeto de debate, con una cosa que sí tiene que ver con el objeto de debate. Con una cosa que tiene que ver con el objeto de debate, que es... ¿Recuerdan el final del capítulo 4 del Génesis? ¿Qué pasó con Caín? Dijo, finalmente fundó la ciudad de Enoch. Así que tenemos el primer alcalde corrupto de la historia, el primer político corrupto de la historia. Después de haber sido un fatricida, fundó una ciudad, es decir, que quiere decir que sus vecinos le perdonaron los delitos, como suele suceder muchas veces con políticos corruptos que sorprendentemente tienen mucho gancho electoral, ¿no? En España ha pasado, bueno, con varias personas que han sido condenadas a graves penas y sin embargo seguían teniendo mucha proyección electoral, ¿no? Porque habían utilizado el dinero público indebidamente, comprando voluntades y porque también, bueno, pues a veces los grandes defraudadores pues tienen una simpatía natural a la que es difícil sustraerse, ¿no? Y por eso tienen éxito. Muy interesante. No quiero extenderme más en este tema, que es apasionante, pero... No, pero muy interesante tus reflexiones. Yo la verdad es que aprecio muchísimo porque creo que detrás de lo que estás planteándonos es algunos de los defectos, deformaciones institucionales del tiempo actual, apelando a la historia y apelando además efectivamente a la Biblia, que comparto contigo, es un extraordinario libro sobre muchas cosas, ¿no? Para los creyentes y también para los no creyentes, siempre la Biblia tiene algo que decirle, es una cosa impresionante. Me gustaría, si te parece bien, entrar en ese mismo marco lógico que ya hemos entrado, que nos cuentes cómo ves tú mejor dicho, tres tipos de delitos y su relación. El delito de defraudación tributaria, el delito de lavado de activos que allá le llaman blanqueo de capitales, ¿no es cierto? El delito de contrabando también, y si te parece que los cambios que están ocurriendo en varios países están revelando alguna cosa interesante o más bien fastidiosa en relación a esto, ¿no? Por ejemplo, la relación que empieza a haber entre la defraudación tributaria y el lavado de activos, ¿no es cierto? Como delito fuente, delito base, ¿no? Y de repente casi la desaparición conceptual del delito de contrabando. No sé, ¿qué opinas tú en torno a estos delitos, estos tipos delictuales? Como eres un conocedor además de América, bueno, me gustaría un esfuerzo de ese tipo. Sí, sí. A ver, en principio, el delito de defraudación tributaria y el delito de contrabando son delitos que presentan muchas concomitancias porque afectan
al interés económico del Estado, ¿no? Por decirlo de un modo simple, es decir, a los intereses de la hacienda pública. Con una finalidad distinta, es verdad, el delito el delito fiscal, el delito contra la hacienda pública, pues tiene como bien jurídico protegido fundamentalmente la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, que es una obligación constitucional, aunque también hay normas tributarias que tienden a obtener finalidades extrafiscales, como puede ser la protección medioambiental, etcétera, etcétera. Mientras que el delito de contrabando pues protege un bien jurídico, digamos que se sitúa en la misma línea de ataque, pero que presenta peculiaridades propias, como es garantizar pues, la competitividad dentro de la economía global, etcétera, etcétera. O sea, no solamente responde al interés por recaudar dinero, sino también al interés por evitar la entrada a determinado tipo de mercancías, al interés por proteger, igual que las normas fiscales con fines extrafiscales, ¿no? Por proteger, pues, a ver, según, un ejemplo sería, pues, animales, productos de animales en vía de extinción, etcétera, etcétera, ¿no? Tráfico de animales. Entonces, los bienes jurídicos no son equivalentes, pero en principio se sitúan en el mismo plano. Cosa distinta es el delito de lavado de activos o blanqueo de capitales, porque es un delito que está en un segundo nivel, en tanto y en cuanto necesita para su concurrencia que se haya producido un delito antecedente. Un delito antecedente que puede ser, en España, cualquier tipo de delito, no se necesita que sea un delito grave, y que desde el año 2010 se acepta que pueda ser un delito fiscal. El delito fiscal como delito antecedente del delito del lavado de activos, del blanqueo de capitales, pues es problemático. Es problemático porque, claro, si un profesional cobra una cantidad de dinero y no tributa, pero legítimamente, por una actividad que no sea en absoluto contraria a la ley, sino propia de su profesión, y luego, pasado un tiempo, no cumple con la normativa fiscal que somete a la necesidad de tributar esos ingresos, parece que no que es, desde un punto de vista causal, imposible afirmar que el delito tributario que el delito de blanqueo, si luego ese dinero se oculta, proceda de una actuación ilícita, porque el dinero no procede del delito tributario, el dinero procede de la cantidad que se cobró en su día por la realización de la actuación profesional. De todos modos, en España, en el 2010, que se modificó la ley de prevención del blanqueo de capitales y de conformidad, además, con lo que se establecía en las directivas europeas, que en esta materia vinculan a los Estados miembros, se estableció que el delito fiscal podía ser antecedente de un delito de blanqueo de capitales. Hay casos en los que es claro que esto puede suceder. Por ejemplo, si se pide una devolución del impuesto del valor añadido, del impuesto indirecto sobre el consumo, cualquiera que sea la denominación, con unas declaraciones fraudulentas y se obtiene una cantidad que no se debería haber recibido en el patrimonio del sujeto que pueda ser autor del delito, y luego ese sujeto, ese dinero, lo oculta, lo transforma, lo utiliza por una vía que impide conocer cuál es la fuente, puede haber no hay dificultad dogmática alguna en entender que ese delito tributario pueda ser antecedente de un delito de lavado de activos. Pero si se trata de una recepción legítima de un patrimonio, sea por una actividad profesional, por una herencia o por la actividad de que se trate, pero
que no sea infractora del Código Penal. Y después simplemente esa cantidad no se declara y no se liquida a través de la declaración del impuesto correspondiente. Y esa cantidad se gasta en cualquier cosa, pues yo creo que no se puede decir que pueda haber un blanqueo, un lavado de activos derivado de un delito fiscal. Es verdad que en el ámbito internacional el tema es sumamente confuso. ¿Por qué? Porque si un sujeto coge un dinero que ha recibido, a lo mejor por una actividad lícita, sin haber cometido un delito, pero lo lleva a un paraíso fiscal y desde allí empieza a hacer inversiones que son opacas, que quedan ocultas y se acaba generando al cabo de los años un patrimonio grande, pues al final resulta imposible de saber qué procede de la cantidad originariamente recibida y de la que se considera defraudatoria y, por tanto, aunque se disponga de un patrimonio que ha surgido, por ejemplo, en el año 2000, en el año 2020, si desde el año 2012 no se ha declarado, bueno, si es del 2000 estaría prescrita en el 2012, pero si se genera en el 2012, desde el 2012, da igual el tiempo que haya pasado y al final pues no se sabe del monto total que acaba en la cuenta, cuánto procede de la cantidad originaria y cuánto procede de los rendimientos. Y normalmente, la verdad es que las personas que son sometidas a procedimiento por estos hechos pues no suelen aportar la documentación fiscal, pues esto genera que en muchas ocasiones se acabe condenando tanto por delito fiscal como por lavado de activos. Esto, por ejemplo, en el famoso caso Falciani no ha sucedido así. Se les ha condenado por delito fiscal, pero bien es verdad porque son informaciones que se obtuvieron en el año 2010, anteriores a que esta jurisprudencia se desarrollara. Son informaciones que se obtuvo por parte no solo de la autoridad fiscal española, sino de muchas europeas, por comunicación de datos de las autoridades francesas, y ha dado lugar a sistemáticas condenas de muchas personas que tenían sus datos, sus datos sí, y también su patrimonio en el HSBC en Suiza, donde trabajaba o prestaba sus servicios profesionales como informático el famoso Falciani, ¿no? Que si quieren, pues hablamos de ello, porque ha dado lugar a una jurisprudencia muy importante, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional. Yo tengo que decir que yo he participado en algún procedimiento penal en relación con el asunto Falciani, sobre el cual no, obviamente, pues no podré hablar, ¿no? Pero sí podré mencionar lo que es, bueno, pues lo conocido notoriamente como es, pues lo que decidió el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Perfecto. Mira, ahora vamos a volver sobre el caso Falciani porque yo tengo separado, quiero tus reflexiones sobre eso. Pero para cerrar este segundo tema de definiciones conceptuales, me gustaría que me cuentes, en tu perspectiva, cuál es la diferencia, y en el marco de lo que has visto, además de Falciani y todo esto de la prensa internacional, las diferencias se vuelven en la prensa más clara o menos clara entre la evasión y la elusión. Y en las normas de los países, entre la evasión y la elusión fiscal. Ya. ¿Okay? Bueno, ¿Cómo ves tú esa relación? No. Sí, dime. Pues no la entiendo bien. Yo me acojo más a las categorías clásicas, ¿no? Las categorías clásicas que vienen del derecho romano
que claramente prohibía, bueno, en un principio estaba admitido, pero después se prohibió la prisión por deudas. Es decir, en el derecho romano no se puede, al principio sí, pero posteriormente no. Se prohibió, como es propio de un Estado moderno, la prisión por deudas, esclavizar, someter a prisión al deudor. ¿Cómo puede ser que por no pagar impuestos metan a alguien en la cárcel, ¿no? Y intento responder con esto a esta diferencia entre, que al final es entre dolo, culpa o imposibilidad de pago. Bueno, pues en el ámbito civil a nadie se le ocurre por el impago de una deuda someter a prisión al obligado, ¿no? A la entrega de cantidad. Esto es algo que está desterrado. Ya digo que se desterró en el derecho romano, aunque luego renació en la Edad Media moderna, pero el impago de deudas en el derecho civil no justifica la aplicación de sanciones. Y en el derecho penal, el impago de deudas entre particulares justifica la imposición de penas, es decir, se considera constitutivo de delito cuando hay fraude. Fraude que puede consistir en estafa, apropiación indebida, administración desleal, en fin, un variado elenco de tipos delictivos que puede llevar también a insolvencias punibles, no declarar el patrimonio en el ámbito de la ejecución. Bien, pero por negligencia, la legislación civil, por la omisión del deber de cuidado, no impone sanciones cuando se trata de un acreedor que es un particular, una empresa o una persona física, da igual, una persona natural. Sin embargo, se ha reforzado la posición crediticia de la hacienda pública mucho más allá de lo que es la tutela del particular en nuestros países, permitiendo la imposición de sanciones. Es verdad que no siempre hay penales, pero sí administrativas, que son graves. No solo cuando hay una defraudación, supuestos los que por general en nuestros ordenamientos se considera el hecho constitutivo de delito, sino cuando hay una simple negligencia. Pero es más, hay países en los cuales la simple inobservancia, porque a lo mejor pueda diferir el criterio de la hacienda pública del criterio del contribuyente, también se somete a sanción. Es verdad que no en el ámbito penal, sino en el ámbito administrativo, sancionado. Pero esto no debería ser así, sobre todo si trasladamos, como suele decir la jurisdicción de todos nuestros países, las garantías del proceso penal, del derecho penal material, al procedimiento administrativo o al derecho administrativo sancionador. Se llena la boca a los tribunales haciendo esa traslación de garantías del ámbito del derecho penal al derecho administrativo sancionador. Pero, sinceramente, es una proclamación hipócrita que no se suele cumplir nunca. Porque solo ya en la definición de las infracciones nos damos cuenta que se está castigando la imprudencia cuando no se están imponiendo sanciones por responsabilidad objetiva, cuando los hechos no se consideran delito, pero se sancionan administrativamente. Por simple inobservancia, sin ninguna infracción del deber de cuidado, sin que concurra siquiera una seguridad de infracción de la norma, porque lo que puede haber es un conflicto de interpretación, ¿no? Como se llama ahora lo que antes se consideraba en España fraude de ley. Conflicto en la interpretación de la norma. ¿Pero cómo conflicto en la interpretación de la norma? No hay conflicto en la interpretación de la norma. Es una expresión absurda. Lo que hay es interpretaciones razonables que, si son razonables, nunca son susceptibles de dar lugar a la imposición de la sanción. Usted regularice la cuota tributaria que considere oportuna, pero no me ponga encima una sanción. Pero la voracidad que tiene la hacienda pública, es verdad que
con buena intención muchas veces de procurar recursos para sufragar los gastos públicos, pero con la mala intención de hacer ver que se actúa contra personas de determinado relieve social o para posibilitar los gastos superfluos de los políticos, hace que se haya exacerbado el poder punitivo del Estado en esta materia. En mi opinión. Lo cual no quiere decir que esté en contra de un sistema tributario justo e igualitario, ni mucho menos. Creo que una de las grandes conquistas del siglo XX ha sido la de fomentar el estado de bienestar y acabar con las grandes desigualdades. Y es una asignatura que todavía tenemos pendiente en muchos países. Pero esto no significa que se tenga que utilizar el derecho penal con unos fines recaudatorios que son impropios de su esencia. No sé si con esto he respondido a la pregunta. Perfectamente, Nicolás. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que la línea divisoria entre un acto de evasión y un acto de elusión es el derecho penal, ¿no es cierto? El dolo, la culpa, en fin, tú lo has precisado bien. Bueno, en el derecho penal el dolo. En el derecho administrativo sancionador hemos colocado la culpa. Pero Perfecto. Lo que es el conflicto de interpretación, no tiene que nada que haya dos posibles interpretaciones y a la administración y a la jurisdicción le guste más una u otra cuando la otra es razonable, es intolerable que se metan, no ya en el derecho penal, en el derecho administrativo sancionador. Está el Estado en su derecho de hacer la regularización que proceda, pero no está en su derecho a sancionar. Exactamente. Acá yo he defendido esa tesis diciendo que la corrección del abuso del derecho, entre comillas, que hay en esa norma de conflicto, no debería llevar nunca al establecimiento de ningún tipo de sanción administrativa ni penal, porque no es un acto sancionable en esos términos, porque no hay prisión por deuda. Lo que es un correctivo frente al abuso de las formas jurídicas. Entonces, me parece estupenda esa aclaración, pero pareciera que a nivel internacional esto no está claro, que los organismos van por líneas así medias abstractas. Y quería ahí pasar bueno, a una... yo... Sí. No, por favor, Nicolás. ¿Cómo ves tú esto? No, yo iba a decir que yo creo que ha habido varios intentos a nivel internacional de procurar un buen entendimiento, sobre todo entre grandes empresas y administraciones tributarias. Yo creo que esto no es tampoco por un afán de clarificación doctrinal. Sinceramente, me parece que los intentos que se han hecho han sido porque, bueno, pues las grandes compañías, lógicamente, mandan mucho y han intentado clarificar un poco las situaciones y ha habido organismos internacionales pues, que han tratado de facilitar el trabajo de las grandes compañías por el mundo. O sea que esto también es una realidad que hay que manifestar. Aquí en España se hizo en el seno de la UNE, lo que antes era ENOR, que es la Agencia Española de Normalización, un trabajo importante a la hora de aprobar una norma ISO sobre compliance tributario. Sí. O sea que yo tuve la suerte de participar en ese comité, ¿no? Que en el fondo sigue un poco, bueno, con las peculiaridades propias del derecho fiscal, las normas ISO sobre anticorrupción y sobre compliance penal en general, ¿no? Y yo creo que existe una voluntad por parte de las empresas y también por parte de los funcionarios, oye, que tratan de aplicar objetivamente el derecho en las agencias tributarias, de buscar puntos de encuentro, de buscar sistemas en los que se eviten riesgos potenciales, bueno, todo riesgo es potencial, riesgos de incurrir en contingencias tributarias. Lo que pasa es que hay veces que se definen las contingencias tributarias de una forma que a mí me resulta sorprendente, ¿no? La verdad es que no puedo desvelar los debates del comité de la norma ISO, porque hay compromiso de confidencialidad, ¿no? Pero por lo que se ha publicado al respecto, me da la impresión que a veces se piensa, bueno, es que un conflicto de interpretación puede ser una contingencia. Es que es increíble que se pueda llegar a pensar algo así.
un conflicto de si hay interpretaciones razonables de una norma. Eso no puede ser una contingencia respecto a si se puede generar una cuota tributaria o no, obviamente, pero no puede ser una contingencia respecto a una sanción. No puede ser ni en el ámbito administrativo ni en el ámbito penal. Lamentablemente, la falta de un marco claro en los distintos países hace que muchas empresas que ahora están vinculadas a la necesidad de hacer planes de compliance en esta materia refrenen la inversión. Esto yo creo que es algo que se tiene que tomar muy en cuenta, incluso por los estados. Es decir, si no establecen marcos claros en el juego tributario que eviten que se pueda sancionar por la simple posibilidad de interpretar razonablemente las normas, lo que van a conseguir es que no haya inversión, no van a poder recaudar impuestos por la inversión fallida y el conjunto de la sociedad se va a ver perjudicada porque va a haber menos puestos de trabajo, porque va a haber menos productos y servicios a mejor precio, porque se va a restringir la competencia y, por tanto, no se debe de establecer la recaudación fiscal vía la regularización y la imposición de sanciones como un principio absoluto, porque muchas veces es absoluto, sí, pero desde el punto de vista del carácter perjudicial para la obtención de inversiones. Y no se trata de que se deban fomentar las inversiones porque la globalización exija que en los países el capital deba ser extranjero. No, las inversiones son necesarias desde un país y desde otro y cruzadas porque generan riqueza, porque generan puestos de trabajo, porque generan una mejora en la competencia, porque es bueno que una empresa peruana venga a España y actúe de un modo distinto a como suelen hacerlo las españolas. Es bueno que una empresa española haga lo mismo en Perú y que de la libre competencia, eso sí, en el marco de una economía social de mercado, pero no recaudatoria, pase lo que pase, y sin atención a la razonabilidad, pues se acaben perjudicando estos intercambios que siempre han sido positivos, porque al final no nos engañemos. La economía mundial, desde la noche de los tiempos, desde que el hombre era recolector, se ha generado gracias al intercambio. Un intercambio que es verdad que luego ha posibilitado que se recauden impuestos, que se especialicen las profesiones y el desarrollo económico y social. Pero sin intercambios en una economía, sobre todo, que proporcione seguridad jurídica en el marco de un sistema constitucional justo, pues no hay manera de salir de ninguna, ni de situaciones de falta de desarrollo o de desarrollo potencial, ni desde luego de potenciar ninguna crisis. Si ahora seguimos con las guerras comerciales, si ahora seguimos con prácticas tributarias absurdas en las que se fomente la inquisición en la inspección, sobre todo ante inversiones internacionales, pues lo que lograremos es no salir de la depresión económica en la que lamentablemente ya nos vemos inmersos, ¿no? En mi opinión. Estupendo. Estoy más o menos de acuerdo contigo en ese enorme concepto de que el derecho tributario, el derecho penal no pueden salir de la propia principio de, digamos así, de Estado de Derecho, ¿no es cierto? Y que el uso de procedimientos o mecanismos que vaya más allá de eso genera un enorme problema para el conjunto social. Creo que eso es la tesis que estás manejando completamente este día. Y ahí me gustaría tocar dos grandes últimos temas. Aunque tú no lo creas, ya hemos pasado de una hora de conversación y temo que no, que no completemos los dos temas que me gustaría trabajar. El primer tema es los principios bueno, de derecho. Yo creía que llevaba 10 minutos porque estoy tan a gusto conversando contigo que se me ha pasado el tiempo rapidísimo. Sí, vamos más de una hora y no quiero abusar tampoco, pero me gustaría preguntarte primero sobre los principios de derecho global. Quiero contarte un poquito lo que tengo como idea. Y luego me gustaría tocar el tema de la prueba ilícita y los derechos de defensa, porque
Yo te escuché alguna vez en el pasado contar el caso de la concepción del Tribunal Constitucional alemán, creo, sobre la prueba y cuándo es ilícita, ¿no es cierto? Y ese cambio, y que tú estabas reclamando ahí algunas cuestiones. Entonces, empecemos por el tema del derecho global. En la OSD, nuestros amigos de la OSD, en el año 2017 produjeron un documento que se llamaba Lucha contra los delitos fiscales y establecieron 10 principios. Y entonces, esos 10 principios eran como principios armonizadores, para que todo el mundo tuviera en sus países, digamos, los mismos tipos penales, los mismos procedimientos y las mismas estrategias de lucha contra las penas. Entonces, a mí me gustaría repasar rápidamente contigo sobre los principios. Por ejemplo, el primero dice penalización de las infracciones tributarias, ¿no es cierto? Entonces van a decir, bueno, quieren que todos los estados tengan una legislación más o menos razonable sobre cómo se penalizan las infracciones, ¿no? Cuando dicen infracciones, también ahí ya pueden estar hablando de los delitos, o sea, no solamente la infracción administrativa, o sea, de la contravención, sino sobre el delito. Yo ahí tengo dos preguntas que hacerte, así casi de alumno dedicado a tus reflexiones, ¿no? La primera es, ¿tú crees realmente que los tipos penales puedan armonizarse en el marco de los sistemas de derecho anglosajón y los sistemas como los nuestros de tradición civil, en el sentido de que la manera como tipificamos el derecho penal no siempre se basa en los mismos conceptos, ¿no? Hay mucho de contexto también en eso. Y la otra pregunta es si se puede responsabilizar a las personas jurídicas. Ya sé que Vale. estamos en una etapa en la que eso está ahí, pero me gustaría tu opinión sobre esos dos puntos, en primera. Bueno, sobre armonización, claramente sí. O sea, no creo que haya obstáculos impeditivos con carácter absoluto a que se puedan definir los elementos de los tipos penales y también las sanciones de un modo uniforme entre distintos estados. De hecho, en la Unión Europea sucede. Ahora es verdad que con el fenómeno del Brexit, pues el Reino Unido va a abandonar la Unión, pero bueno, sí, Irlanda es un país anglosajón. El artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé la necesidad de armonización de tipos penales en ciertos supuestos. Sobre todo, es verdad que cuando es necesario para fomentar el reconocimiento mutuo de resoluciones y la cooperación transfronteriza. Pero ninguna duda cabe que en el ámbito de una economía global sería positivo la armonización de delitos como el delito fiscal, el delito de lavado de activos. No creo que haya un problema, a ver, hay dificultades, pero un problema absoluto que impida la armonización, no. Si no hubiera sido imposible que se llegara a esta norma del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, si no, no podría funcionar. A ver, si no pudiéramos establecer elementos de armonización con los países anglosajones, la Unión Europea se hubiera limitado a tener como Estados miembros a los países de derecho continental. Y esto no sucede así. Bueno, tenemos, ya se nos ha ido el Reino Unido, que le vaya muy bien. No volverá. Pero bueno, ya digo que queda Irlanda, queda Malta también, ¿eh? Malta. Y bueno, pues yo lamento que el Reino Unido haya abandonado la Unión Europea, pero en fin, ha sido una decisión que han adoptado y que se debe respetar, ¿no? Pero respecto a lo que me preguntabas, ¿se pueden armonizar los tipos penales? Sí, y además debería progresarse en esa línea. Segunda pregunta, la responsabilidad de las personas jurídicas. Yo sé que en Perú, desde hace unos años, existe para determinados tipos de delitos. Se ha establecido además un sistema de homologación de los planes, de los modelos de organización y gestión, que si no recuerdo mal, estaban en un organismo que se dedica a disciplinar el mercado de valores, ¿no? El que debe homologar los planes. Si no recuerdo mal tampoco, incluye el delito fiscal. En España, por supuesto, sí. Tanto el contrabando como el delito fiscal son delitos que que pueden generar responsabilidad de las personas jurídicas. Hay muchos países que han establecido este modelo. Es un modelo que procede del mundo anglosajón.
Estados Unidos es el primer país en el que se estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas en un famoso asunto a principios del siglo XIX en relación con el funcionamiento de una empresa ferroviaria. Y bueno, al final lo que exige para no incurrir en responsabilidad es que las empresas o los empresarios, aunque sean personas individuales, personas naturales, establezcan planes de prevención que eliminen o al menos reduzcan el riesgo de criminalidad. Que el hecho de actuar en una organización siempre incrementa. ¿Por qué? Porque con los medios se potencia la capacidad lesiva del hecho punible, porque proporciona un entorno de anonimato, etcétera, etcétera. Como la existencia de una persona jurídica incrementa el riesgo para el bien jurídico protegido, es razonable que la ley le exija que establezca sistemas para eliminarlo o reducirlo. Hombre, eliminarlo siempre va a ser del todo imposible, pero tiene que tratarse de sistemas razonables. Yo creo que eso tanto en Perú como en muchos otros países iberoamericanos que lo han implantado porque, sinceramente, la OCDE lo está exigiendo. Como en España unos años antes, como ha sucedido en Italia, en tantos países europeos. En Alemania no, porque siguen anclados a una visión un tanto arcaica del derecho penal de origen liberal, que son unas categorías que solo ellos se opinan que pueden predicarse del ser humano. Pero yo es una tendencia irrefrenable, ¿no? Okay. Una tendencia irrefrenable que me parece muy positiva. Muy positiva. ¿Se puede combatir el delito fiscal a través de la exigencia de la responsabilidad penal de la persona jurídica? Digo, sí. Y además es muy positivo porque da igual si se exige de forma autónoma a la de la persona física, como sucede en Perú y sucede también en España, que se condene a una persona física para que se pueda condenar a la persona jurídica. Otra cosa es a dónde nos va a llevar este planteamiento. Y antes he mencionado algo que puede parecer una broma, pero no lo es. Mira, en el año 2013, efectivamente, estuve pues discutiendo con otros colegas en el seno del Ministerio de Justicia acerca de la redacción de un nuevo Código Procesal Penal, en el que, pues obviamente una de las partes fundamentales era el modo de enjuiciamiento de la persona jurídica. Y la duda era, ¿y a la persona jurídica le vamos a exigir que esté presente en el juicio? En Perú, para que pueda ser condenado el acusado, tiene que estar en el juicio. Sé que, a diferencia de lo que pasa en España, si no está presente puede ser absuelto. En España no. Si no está presente no puede ser condenado o absuelto, pero por una norma que procede del código anterior, curiosamente en Perú sí. Bueno, en España eso no puede ser. O no puede ser enjuiciado o puede ser condenado o absuelto si está presente. Pero en Perú puede ser absuelto pero no condenado. Pero más allá de esa discusión, si se trata de una persona jurídica, ¿tiene que ir alguien, persona física, a dar la cara ante el tribunal? Y yo voy a ponerles un ejemplo. Imaginemos que IBM, IBM no, una empresa multinacional del mundo de la informática, es enjuiciada por un delito fiscal, por una tributación errónea basada en ventas online, que ha realizado la declaración un programa informático. Hay mucha diferencia entre exigir la presencia de una persona física o exigir la presencia del robot que ha efectuado esa declaración tributaria. Y les parecerá de broma, pero no lo es, porque cada vez se están desarrollando más en el mundo tecnológico máquinas híbridas entre el ser humano y la informática. Sistemas que, basándose en la capacidad neuronal, la complementan. Y esto nos va a abrir un mundo que no sospechamos a qué consecuencias nos va a llevar. Y si parece gracioso lo del
lo de enjuiciar un robot, voy a recordar que durante la historia, también aparece en la Biblia, pero no es necesario remontarse a ella, en la Edad Media y en la Edad Moderna, era absolutamente habitual enjuiciar plagas, Sí, claro. animales y seres inanimados. Así es. Es decir, esto de la exigencia de responsabilidad de las personas jurídicas no es algo que haya surgido en la posmodernidad sin ninguna base histórica. No, no. Es que era desde la Ilustración, desde el triunfo de las revoluciones liberales burguesas del siglo XVIII y de la implantación del derecho penal liberal, se había asimilado el derecho penal al ser humano. Pero durante siglos y siglos y siglos, el derecho penal estaba para castigar lesiones derivadas de cualquier causa. Bueno, es famoso, ¿no? La anécdota de Chassenot en el siglo XVI en Francia, cuando defendió una plaga de ratas que habían sido citadas por un obispo en funciones judiciales para responder de enfermedades en su ciudad, y las defendió con éxito, alegando que no se habían presentado a la citación judicial porque no tenían garantías de salvoconducto que les impidiera librarse de los ataques de sus más acérrimos enemigos, que eran los gatos, lo cual dio lugar a la absolución de los ratoncillos, ¿no? Lo cual es un ejercicio memorable por siempre del derecho de defensa, ¿eh? La del colega Chassenot, que acabó siendo juez, por cierto. Sí, sí, es correcto. Y siempre ha sucedido así. Todo esto procede, bueno, de tiempos ancestrales. Termino ya con esto, simplemente recordando que en la filosofía griega, cuando se cometía un crimen, fuera quien fuera el agresor en un determinado lugar y no se purgaba debidamente conforme a la ley, las furias se hacían cargo del lugar. ¿Y esto qué provocaba? Que ese lugar quedara contaminado de alguna manera, ¿no? Esto pasó en la teología católica al pensamiento de que cuando un crimen no se castigaba, fuera quien fuera el agresor o fuera cual fuera la causa agente del daño, que podía ser un animal o podía ser una cosa, los diablos se hacían cargo del lugar. Y esto puede decir, bueno, esto es la edad antigua o la edad media. No, no. Todos los días podemos ver en nuestros canales de televisión al uso películas sobre casas encantadas que nos recuerdan esa idea, que están presentes en nuestra cultura. Sí, y correcto. Es que cuando ha habido un crimen y no se ha purgado debidamente, al final están los fantasmas que se hacen cargo de la casa. ¿Cuándo desaparece el fantasma? Cuando se descubre que murió en unas circunstancias extrañas. Todo esto parece que no tiene nada que ver con el derecho penal, pero sí, conforma nuestra idea de lo que es el sistema de justicia. Y nos ancla a una visión de las cosas que sigue siendo muy antigua y que tenemos que superar con la vista puesta en la necesaria salvaguardia de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. También cuando se trata de delito fiscal y también cuando se nos ofrecen escenarios milenaristas de tipo marxista de que a través de la lucha de clases se va a conseguir la felicidad. En el fondo me recuerda el pensamiento de la furia de los griegos. No, señor. Esto será algo que será una aspiración política, acogible o no, eso depende de la ideología de cada cual, pero que no se puede trasladar al derecho penal. Lamentablemente, desde ciertas tendencias, iba a decir, izquierdistas, bolivarianas, izquierdistas extremas, bolivarianas, que también hoy en día están presentes en algunos países europeos, en el nuestro, por ejemplo, pues se nos ofrecen esas recetas, ¿no? Se nos ofrece la receta de indubio contra opolentibus. Cuando hay una sospecha de delito fiscal, hay que ir con todas las armas del Estado contra el presunto infractor. Porque en el fondo, ¿qué hay? Como decían los doctrinarios italianos del uso alternativo de derecho. Del uso alternativo de derecho, recordarán que fue un movimiento que en los años 70
Muy importante. surgió en Italia, sobre todo a partir de 1974, los que decía hay que aprovechar las contradicciones del sistema capitalista en sus disposiciones legales para avanzar en la lucha de clases, para imponer la dictadura del proletariado. Bueno, una visión al final milenarista que murió en el momento, en la propia Italia, tuvo cierta influencia también en España en la época de la transición política, pero murió en Italia cuando se dieron cuenta esos defensores de esa idea, que luego se convirtieron en proclamadores del sistema garantista y que apoyaron a Ferrajoli en sus postulados, de que al final aquello acababa con la independencia judicial. Y a mí me gustaría terminar, Luis, con esta exposición, que a lo mejor pues, me he excedido más tiempo del debido en la respuesta a tu pregunta, proclamando una necesidad básica de defensa en general y también en el enjuiciamiento de los delitos fiscales en la independencia judicial. Una independencia judicial que es un valor básico del Estado y que no debe someterse en el ámbito del delito fiscal a ningún tipo de prejudicialidad administrativa. Antes hemos comentado que en Perú se le da valor de prueba con un determinado rango a lo que la administración tributaria señale. En España no se establece así, pero en la práctica funciona de la misma manera. Por distintas cuestiones, pero básicamente porque se estudian el tema con bastante profundidad y también tienen interés económico en el resultado del procedimiento, los inspectores que han realizado el procedimiento de comprobación después actúan como peritos. Y eso es algo lamentable y que muchas veces condiciona la decisión judicial y no debería ser así. No hay prejudicialidad administrativa, da igual lo que piense la administración. Es el tribunal, valorando las pruebas que se haya sometido a su parecer bajo los principios de publicidad, inmediación, oralidad y contradicción, el que debe valorar si se ha cometido el delito o no. Y, por cierto, con un principio básico que muchas veces los inspectores olvidan y que acaba de recordar muy recientemente nuestra Sala de lo Contencioso Administrativo, que es el principio de íntegra regularización por parte de la Administración tributaria. No debe la Administración tributaria centrarse solo en lo desfavorable. Si está actuando en relación con un posible delito judicial, en realidad está actuando como una suerte de policía judicial y está obligada a poner de manifiesto tanto lo que favorece al sospechoso como lo que le puede incriminar. No es admisible que se liquide, que se observen solo los ingresos y no los gastos, por ejemplo, ¿no? En una declaración de impuesto de sociedades. Perfecto, Nicolás. Yo no quiero abusar más de tu tiempo. Hemos extendido enormemente y yo solamente quisiera tus últimas palabras de despedida, pero sobre todo en esas palabras que incorporaras un poco qué nos ha dejado en materia de prueba ilícita el caso Falciani. Casi telegráficamente, ya varios de los que nos ven no entienden la palabra telegráficamente, pero casi tuiteramente, diría yo, que hicieras una brevísima reflexión sobre el efecto del caso Falciani y nos contaras esto del caso, si te he entendido bien, del caso alemán, donde establecen que no importa de dónde había venido la prueba mientras se den las garantías en el proceso para la probanza, ¿no? Por favor, Nicolás. Bueno, sí. Pues muchísimas gracias, Luis. A ver, en el fondo, tanto el Tribunal Federal Alemán como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando aceptó que el servicio secreto alemán pudiera comprar datos sobre contribuyentes alemanes que evadían sus obligaciones tributarias, pues se encuentra en línea con la decisión que ha adoptado el Tribunal Supremo de España y también nuestro Tribunal Constitucional sobre el caso Falciani, que muy resumidamente supone que este señor Falciani se hizo sin autorización del banco con los datos de contribuyentes de toda Europa que tenían sus recursos económicos en esta entidad financiera en Suiza de un modo poco claro.
poco claro. Vamos a dejarlo ahí. La verdad, Suiza solicitó la extradición de Falciani, que se desplazó a España. La Audiencia Nacional Española rechazó la extradición de Falciani con un curioso argumento consistente en que se hacía por motivos políticos para defender el secreto bancario suizo. Y después de muchos procedimientos que ha habido en España sobre esta cuestión, no tantos como podría haber habido, porque cuando se recibió la lista Falciani por parte de la Administración Tributaria Española, por primera vez en el 2010, aunque luego hubo un complemento, se permitió a los defraudadores regularizar sin sanción, aunque no todos lo hicieron, porque algunos confiaban en que podían ampararse en la doctrina de prueba prohibida y otros pues no tenían recursos económicos para regularizar, porque no es necesario reconocer el hecho. O sea, no es suficiente, perdón, es necesario reconocer el hecho, pero no es suficiente, tienen que pagar. Y entonces hubo bastante gente que no regularizó, que no pagó su deuda tributaria. Esto provocó que hubiera múltiples procedimientos y al final llegaron al Tribunal Supremo. Primero se quedaron al nivel de las audiencias provinciales, pero finalmente uno llegó al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, en una sentencia de 2017, estableció que, dado que no había intervenido un poder público español en la obtención de la fuente de prueba, sino que había sido un particular el que la había situado a disposición de la autoridad francesa en un registro domiciliario, no era aplicable la doctrina legal sobre la prueba prohibida, que además, bueno, está incluida en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El tema, pues, era discutible, porque siempre se había considerado en España que también la obtención de pruebas con infracción de derechos fundamentales por parte de los particulares, pues podía generar la prueba prohibida. Pero el Tribunal Constitucional amparó este punto de vista, o sea, los condenados recurrieron al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en el 2019, en julio del 2019, dictó una sentencia en la que, sin compartir del todo la visión del Tribunal Supremo, dijo, es posible que los particulares, si infringen derechos fundamentales, obtengan pruebas que no puedan ser utilizadas, pero hay que analizar la proporcionalidad desde el punto de vista de un proceso equitativo. Y entonces, considerando que el proceso había sido equitativo en conjunto, es decir, un matiz distinto al que le había dado el Tribunal Supremo, consideraron que las pruebas eran eficaces y, por tanto, pues mantuvieron las condenas de estas personas que habían mantenido fondos ocultos en Suiza fuera del alcance de la Administración Tributaria Española durante bastantes años. Perfecto. Perfecto, Nicolás. Y bueno, yo, como me has pedido que diga las últimas palabras, pues quiero agradecerte muy sinceramente el que hayas contado con mi intervención. Y oye, simplemente lo que lamento es que por estas circunstancias no haya tenido la ocasión de verte personalmente, o tú aquí en España, o yo volviendo a desplazarme a ese magnífico país que es Perú y que nunca me canso de visitar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Nicolás, por tu presencia en la reunión. Ojalá que pronto tendremos tiempo de que vuelvas por aquí y que reflexionemos un poco sobre los temas que a nosotros nos gusta. A ti el derecho penal, a mí el derecho tributario. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, también agradecerles por su presencia aquí y nos vemos en nuestro siguiente número el próximo viernes. Muchas gracias. Adiós, Nicolás. Gracias por todo. Enorme abrazo. Adiós, y que siga mejorando. Adiós.